poquito de presentación. Ustedes están viendo que tengo los ojos achinados, como se dice acá. Soy taiwanés. Eso quiere decir que yo nací en Taiwán. Mi ascendencia primera es de China, pero no quiero meterme en eso porque entraríamos en geopolítica y eso es un conflicto, que si Taiwán, que si China. Pues yo soy taiwanés, pero vivo en el Caribe. Ahora mismo estoy en República Dominicana y aquí nació mi fe porque yo no era bautizado hasta los 15 años de edad. Mi papá, en paz descanse, se consideró por muchos años ateo, así que nunca me inculcaron nada de espiritualidad, ni de creencia, ni de religión. Y mi madre, por su lado, que en paz descanse, creía en un sincretismo religioso, unos dioses que había en todas partes. Yo me acuerdo en mi casa, cuando yo era pequeño, en la cocina de mi casa había una estatua así. Y que yo le preguntaba a mi mamá que quién era esa estatua. Y me decía que ese era el dios de la cocina. Interesante. La cocina de casa tenía su propio dios, que mi mamá puso así. Pero a los 15 años, siendo adolescente, aquí ya en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, tuve lo que me atrevo a llamar, como diría Juan Pablo II, un encuentro personal con Jesús. El Papa decía un encuentro que fuera de ojos abiertos y de corazón palpitante. Lo de ojos abiertos no sé, porque soy asiático, tengo los ojos que parecen chiquitos y cerrados, pero sí, aquello me transformó la visión, la óptica de la vida, y lo de corazón palpitante, porque Jesús me emocionó. Y me encuentro, arranco por aquí, ¿no? Un poquito para conocernos y para contar brevemente mi testimonio. Mi encuentro fue algo que yo no esperaba, porque nadie me evangelizó, nadie me catequizó. Yo nunca había ido a misa a los 15 años. No era bautizado chiquito, como posiblemente la mayoría de ustedes, sino todos. Yo empecé leyendo por pura curiosidad la Biblia en mi casa. Resulta que estudiábamos, mis hermanos y yo, en un colegio católico. Mi papá nos inscribió en ese colegio católico no porque fuera católico, sino porque era un colegio privado, era bueno y estaba cerca de casa. Y entonces nosotros los estudiantes íbamos a pie, mi familia. Y en ese colegio católico me hablaron en la clase de religión de Jesús. Yo no prestaba atención, para mí era una clase más, una asignatura más. Y aprendí todo lo que la profesora enseñaba para cumplir y sacar buena calificación. Pero por primera vez empecé a escuchar sobre Jesús. Y llegó un punto que la curiosidad me pudo más. Entonces, yo tengo un hermano mayor que yo, que la profesora de la materia de religión asignó un trabajo por escrito que era para el examen final y era basado sobre la Biblia. En mi casa no había Biblia. Mi hermano se consiguió una Biblia, me acuerdo, latinoamericana, y así, por esa razón, llegó la primera Biblia a mi casa. He sido muy amante de los libros desde mi niñez, así que cuando tuve una Biblia en mi mano, yo dije, quiero saber qué cosa dice este libro tan famoso, el bestseller más vendido de toda la historia de la humanidad. Así que empecé a curiosear. Y había oído en la clase de religión que lo importante eran los evangelios. Así que me fui directo a los evangelios y empecé leyendo a Mateo. Y cuando iba leyendo a Mateo, los discursos de Jesús, que las bienaventuranzas, ahí en el capítulo 5, mi mente de adolescente inmaduro
empezó a maquinar, empecé a cavilar. Esta persona llamada Jesús empezó a inquietarme. Yo me imagino, ustedes que son sacerdotes y además misioneros, me imagino que ustedes podrán evocar su recuerdo de cuando eran niños o jóvenes, o cuando empezaron a sentir la vocación a esta vida de entrega y servicio. Lo que empezó a apasionarte, supongo que era la persona de Jesús. Pues algo me pasó a mí, me empecé a apasionar. Llegué a un momento en que leí aquel pasaje de Mateo, o Jesús diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve a uno tenerlo todo y si al final se pierde a sí mismo? Y en mi mentalidad de 15 años, yo hice una pequeña reflexión. Yo me dije, me está yendo muy bien en la vida, mi familia está bien, mi papá con buen trabajo. Siempre había vivido, y debo decirlo, en una familia disfuncional, en el sentido de lo afectivo. Mi papá nunca me abrazaba, mi mamá tampoco. No los culpo, porque yo supongo parte de la cultura que ellos vivieron allá en Oriente, o de la familia que les tocó, no tuvieron este aprendizaje de lo afectivo. A veces esa parte cojea a nosotros, porque yo crecí sin esos afectos, sabiendo que mi papá era muy bueno, mi mamá también, y sin embargo no me sentía del todo amado por la ausencia de muestras, de gestos de amor. Sin embargo, yo me consideraba que vivía en una buena familia. Entonces hice un cálculo para el futuro. Si yo estoy viviendo bien, seguro terminaré el colegio muy bien, sacaba muy buenas calificaciones, era una estudiante estrella, iré a la universidad, escogeré una buena carrera, me graduaré, espero, con honores, empezaré a trabajar, ganaré mucho dinero, tendré cuenta bancaria, con el tiempo aumentaré el trabajo y el dinero, encontraré alguna mujer, me enamoraré, nos casaremos, formaremos familia, seguiré trabajando, vendrán los hijos, seguiré trabajando, trabajaré para los hijos, crecerán los hijos, seguiré trabajando, envejeceré y un día me moriré. Y ahí me entró el pánico. La vida no puede ser así. Ahí empezó un remover interior que me llevó esa tarde a salir de mi casa a caminar. Y caminando llegué a una parroquia, la que estaba más cerca, que yo nunca había pisado, y entré por curiosidad. Para hacerte la historia corta, tuve un pésimo recibimiento en la iglesia católica porque la oficina parroquial, que era la única puerta que estaba abierta, porque el templo estaba cerrado, entré por ahí y la recepcionista ni me saludó, casi que me ignoró y me hizo una pregunta como tan mecánica, ¿no? ¿Qué quieres? Y yo sin saber qué decir, le dije, quiero ser bautizado, porque había escuchado eso en él. Y ella entonces buscó un sacerdote y, y bueno, el sacerdote primero me hizo varias preguntas, que si mi familia era cristiana, bautizada, y es que no. Entonces me dijo, vete a tu casa y piensa lo mejor. Así fue mi primer contacto con la iglesia. Pasaron unas semanas, meses, mi inquietud creció y volví. Cuando volví esta segunda ocasión, el sacerdote que me recibió era otro. Más adelante me enteré que se había cambiado el párroco y este otro me recibió, me acogió, me abrazó y me dijo, te voy a poner un seminarista para que te enseñe lo que necesitas aprender. Y por favor, intégrate al grupo de jóvenes de aquí de la parroquia. Son los viernes en la noche. Ven, yo te espero este viernes a las 8.
y lo vas a pasar muy bien, te va a encantar. Y ya luego veremos cuando te bautizamos. En resumen, en la vigilia pascual de ese año me bauticé y también hice la primera comunión. Fue una gozada. En ese momento yo experimenté un amor increíble, un amor demencial, diría yo, un amor incondicional. Algunos llamarán sugestión, algunos llamarán mm, algo pasó en el cerebro, en la cabeza, en la mente, pero yo experimenté que Jesús, este llamado Jesús que había leído en el Evangelio, está vivo. Y era como si Él en persona me viniera a abrazar y no me soltó. Y la soledad que yo sentía estando en mi casa, rodeado de mi familia y de mis amigos, esa soledad que se sufría por dentro, empezó a llenarse con este amor que yo percibí eterno, incondicional, personal y gratuito. Lo nunca experimentado yo antes. Tenía en mi corazón varias heridas por la familia disfuncional que tenía, porque mi papá y mi mamá no se llevaban bien y peleaban a cada instante. Y empecé a pasar por un proceso de sanación por dentro de mi historia y aprendí que la historia de la salvación que yo estaba leyendo en la Biblia es mi propia historia de salvación, que mi propia vida también tenía que ser historia de salvación. Bueno, y aquí estoy. Aprendí sobre todo en esa primera parte de mi vida de fe, a que a gustarme de estar con Jesús. Me acuerdo que yo estudiaba en lo que llamamos aquí en secundaria o bachillerato, en high school, como dicen en Estados Unidos. Y cuando salía del cole, lo que hacía era ir corriendo a una casa de oración que había. Y en esa casa de oración estaba el Santísimo expuesto siempre, todo el tiempo. Y me pasaba una hora todos los días ahí, antes de llegar a mi casa. Salía del colegio, iba a visitar el Santísimo en la capilla, una hora, y luego regresaba a casa. En esa hora que yo hacía, al principio yo llegaba con una lista que yo escribía larga de intenciones, de peticiones, y pasaba diciéndole en oración a Jesús las intenciones. Y pensaba que el tiempo era muy largo, la hora. Me propuse disciplinadamente hora. Yo quería ser discípulo y me vino a la mente que discípulo tenía la misma raíz que disciplina. Entonces me dije que para ser discípulo de Jesús yo tenía que ser disciplinado. Y por eso me propuse cronológicamente una hora estar a los pies de Jesús en el Santísimo. Y pasó el tiempo y veía que muchas de las oraciones que yo le presentaba eran respondidas. Y brotó entonces la acción de gracias. Empecé a dar gracias y pasaba más tiempo dando gracias que pedir. Luego con el tiempo, pasaron semanas, me di cuenta que era muy bueno, esto es una palabra muy dominicana, era tan chulo estar con Jesús. Me sentía feliz de estar con Jesús. Me llenaba esa presencia suya, llenaba mi presencia, llenaba mi vaciedad, llenaba mis carencias. Entonces brotó la alabanza, la admiración, el asombro. Yo me quedaba con la boca abierta, mirando el Santísimo, como si estuviera anonadado de asombro. Cualquiera que me viera parecería que estaba enamorado. Y creo que sí, me enamoré del Dios, de la vida y de Jesús y su proyecto y su espíritu. Estaba así.
Al final pasaron los tiempos, ya no veía el reloj y la hora se me iba volando. Y en lugar de llenar ese espacio con muchas palabras, con ruidos de palabras, como me gusta decir, ese tiempo pasaba volando con mirarlo a él y dejarme mirar. Brotó la vida de contemplación. Me quedaba extasiado. Ahora han pasado muchos años, ahora tengo estos highlights. Ya no tengo los 15 años, ya no soy adolescente. Ahora cuando voy a un lugar, aunque esté solo, nunca me siento solo. Y que este compartir que tengo con ustedes, que es el inicio de estas jornadas, simplemente quiero dejarte, recordarte de volver a este primer amor, de rememorar tu llamada. El otro día fui a un colegio católico aquí en Santo Domingo a visitar a un amigo sacerdote que es el director del colegio. Y cuando entré a su oficina, lo vi abrumado, lo vi muy abrumado. La cara se le notaba y nos saludamos, nos abrazamos. Y le digo, padre, disculpa, pero te noto como abrumado, ¿te pasa algo? Él se lleva las manos a la cabeza y me dijo, sí, es que mira, entonces me presenta su escritorio. Estaba lleno de montones de archivos, de papeles, de cheques, de cosas que firmar, en fin, papeleos. Y me dijo, esto me tiene estresado. Yo pensé, porque este sacerdote es amigo mío y lo conozco. Yo pensé en la historia de este amigo mío, que lo conozco desde joven, a él, y pensé en su vocación, pensé en su pasión de juventud. Pensé cuando me decía que estaba enamorado de la vida y que quería que la vida se le saliera de los poros para transmitirla a los demás que no tenían esta experiencia de vida. Pensé en su afán de ser evangelio viviente. Pensé en su deseo de reflejar a Jesús y su amor a los demás. Pensé cuando él me decía que veía en los demás el rostro de Jesús y que quería abrazar a cada uno porque cada uno es un Jesús para él. Y ahora lo veía abrumado y me preocupé y me inquieté y oramos juntos y lloramos juntos y le pedimos al Señor que renovara nuestra vocación. Yo estoy casado con 2 hijos adolescentes. Estoy feliz en ese matrimonio. Tenemos nuestros problemas habituales, típicos de cualquier hogar. Estamos bregando con 2 adolescentes, pero estamos bien. Y, y agradecí al Señor por mi vocación. Y el Padre agradeció al Señor por su vocación y pedimos que nos renovara. Pues yo quisiera esto también para ustedes. Recuerda, ustedes pueden ser apóstoles evangelizando, pero no olvides de ser primero discípulo. Aquella cita para mí tan fundamental de Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15, cuando el evangelista narra cómo Jesús llamó a los 12. ¿M? Y dice el evangelio, subió al monte Jesús y llamó a los que él quiso. En palabras dominicanas, sería a los que a él le dio su bendita, regalada y salvadora gana, porque él quiso. Y entre esos, a quienes llamó a los que él quiso, estás tú también. Tú que eres uno de los apóstoles de este tiempo también. Bueno, pues la cita dice que llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. No dice el texto original, ellos fueron.
a él, sino vinieron. Aquí la dirección es muy importante. Fueron sería así, pero vinieron es así. Vinieron a él porque se trata de venir. Este venir a él es una vocación, hay una llamada. Ahí está este que llama, que es el Maestro Jesús, que me llamó a mí desde la eternidad y te llamó a ti también desde la eternidad, primero a la vida, luego al amor y a la santidad. Y en tu caso, a- al servicio como presbítero y como misionero. Pero esta vocación primera es estar con Él, porque dice Marcos 3:14, y vinieron a Él. Y así constituyó a los 12 para, y después de este para, dice la razón, para que estuvieran con Él. La primera vocación nuestra, por tanto, es, como cristianos, estar con Él. Y luego, para enviarlos a predicar con poder incluso de expulsar demonios. Así dice el texto. O sea, la parte apostólica, la parte de evangelización. Antes de esta segunda parte, que es enviarlos a evangelizar, que ahí sería el apostolado. Antes está la primera parte, que es estar con Él, que sería el discipulado. Podemos nosotros y ustedes sacerdotes, pueden ustedes evangelizar sin estar con Jesús. La terrible respuesta para mí es sí, se puede evangelizar sin estar con Jesús. Pero como ya dije, es terrible, es desgastante. A veces podemos caer en la tentación, y esto que nos iba, ya tengo que terminar esta parte, que nos iba de reflexión individual y personal. Podemos caer en la tentación de pasar mucho tiempo en el ministerio del Señor y olvidarnos del Señor del ministerio. Podemos pasar tiempo incluso gastándonos en servir a Dios y a su pueblo y olvidarnos de estar con Dios y concretamente en la persona del Maestro Jesús. Marta, María, ustedes conocen el texto, Evangelio de San Lucas. ¿Una mejor que la otra? Por supuesto que no. Son hermanas y las dos hermanas coexisten en nosotros. Ahora, ahora, Jesús dijo algo que cuando yo era adolescente leyendo eso me dejaba desconcertado. No entendía. Marta estaba trabajando y trabajaba para Jesús. Yo me imagino a una Marta latinoamericana. Hace un ratito escuchaba a usted hablando de café, de té, de terele. Bueno, yo como asiático tomo té de jazmín o de hulo. Yo me imagino a Marta sirviendo el café, a Jesús preparando la cocina y todo, y que Jesús estuviera cómodo en su casa. Pero María estaba así, a los pies de Jesús, callada, embelesada, extasiada, haciendo nada, lo cual enojó a Marta. Ustedes conocen la historia, no lo tengo que repetir. Pero lo que me parece enigmática es la frase de Jesús: Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas. Solo una es necesaria, y María escogió la mejor parte, la que no se le quitará. Antes, en mi juventud, yo me ponía del lado de Marta y yo decía, no, es que Marta tiene razón, Marta tiene razón. María debería ayudarla. Pero no, Jesús dice que María escogió la mejor parte, discipulado. De hecho, el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 12, cuando habla de la elección de los apóstoles, dice, de entre los discípulos escogió a estos 12. O sea, los apóstoles, los 12,
fuera escogido entre los discípulos. Pero fíjate, y termino con esto, el discípulo amado, que todos sabemos que es San Juan, cuando él se autonombra, se llama a sí mismo el discípulo amado, no dice el apóstol amado. Y por supuesto que San Juan es apóstol. Y siendo apóstol, nunca dejó de llamarse discípulo amado. Es decir, no son escalafones. No digas nunca, antes yo estaba a los pies del Señor como discípulo. Ahora yo soy apóstol. Ahora me toca misionar. Ahora me toca evangelizar. Ahora me toca el apostolado. Sí, es importante el apostolado, pero no te olvides del Señor y de estar a sus pies siempre. Es lo que me ha salvado a mí. Yo también evangelizo. Ahora, ayer llegué a mi casa de un encuentro diocesano de jóvenes en Ciudad Juárez, en México. Miles de jóvenes recibiendo a Jesús. Y llegué a mi casa gastado, gastado. ¿Y sabes qué? De lo primero que hice, recogerme, aislarme, entre comillas, aislarme con Jesús. La santidad precisamente es separarse para Jesús. No, no para alinearnos frente al mundo, sino porque necesitamos estar a sus pies para que nuestro ministerio sea fructífero y sobre todo para que mi vida tenga sentido. Me pasé del tiempo, pero no quería dejarte esta primera idea para comenzar. Gracias, los agradezco por su paciencia a escucharme. Discípulo, siempre. Apóstol, sí, pero antes que ser apóstol, primero el discipulado. Primero estar con Él. No te olvides de estar con Él siempre, en la oración, en la intimidad, en la conexión con Él, en la humildad, en la pequeñez, en la pobreza evangélica, en la bienaventuranza. Entonces luego podrás consolar a los demás y servirles. Dios les bendiga, espero su bendición. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Joan, por ayudarnos a rememorar nuestro primer amor con Jesús, nuestra historia de amor, ¿no? Que cada uno de nosotros hemos tenido y la vocación, ¿no? Por la que estamos aquí, cada uno, bueno, desde el sacerdocio, desde la vida en familia, desde el matrimonio. Y ahora damos paso a Pacho Bermeo, desde Colombia. Se estaba... Gracias, Joaquín, muchas gracias. Bueno, Un saludo especial. sí, tengo que bueno, recordar que Pacho estuvo por aquí, por Alemania. Tuvimos el gusto de compartir un retiro espiritual con él que tuvimos aquí en Schoenstatt. Y bueno, ha sido un poco el culpable de que, bueno, que estemos aquí con toda esta gente buena de Hispanoamérica y con un profundo espíritu, ¿no? Evangélico, misionero. Y nada, Pacho, te agradezco mucho también que hayas hecho posible esto, ¿no? Y bueno, y por vuestra generosidad también, ¿no? Porque lo hacéis con toda la entrega y con todo el amor y de forma voluntaria también. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias, Joaquín. Un saludo especial para todos, allá en donde se encuentra cada uno. Este primer momento que hemos compartido con Joan nos ayuda a revisar como algunas cosas esenciales. Pues yo quisiera en esa misma línea pedirles, por favor, que tomen sus Biblias y que vayan a uno de esos textos fundamentales que están en, en el capítulo 2 del libro del Éxodo, 2:1 a 3:10 del libro del Éxodo. Por supuesto que es un texto que ustedes conocen perfectamente, pero, pero que me gustaría que hoy revisáramos con algunas notas significativas en torno al texto. Para los que conocen aquí en América Latina algo del mundo de donde se originó el chino,
espiritualmente hablando. Él es de los jóvenes que fue recibido por el padre Emiliano Tardif en la comunidad de los siervos de Cristo vivo, muy al comienzo. Así que él, como lo escucharon, habla desde allí. Yo soy laico también, casado con una cantautora de música católica. Ella es de Chile, pero no es tan picosa, solo cuando se enoja. Ella es del sur de su país, de la ciudad de Puerto Montt. Para los que les gusta, ahí que veo a uno de los padres en su automóvil cuando oye, si alguna vez oyen música católica, la pueden buscar. Ella se llama Paulina Rojas, que es aquí en América Latina bastante conocida. Ella es la que manda en esta casa. Yo siempre tengo la última palabra, esa de sí, señora, sí, mi amor, sí, lo que digas. Y soy papá de una negrita que tiene ahora 18 años, está entrando a primer semestre en la universidad. Yo empecé mi experiencia de Dios en noviembre del año 87, dentro de una experiencia de pequeño grupo de oración de la renovación carismática. Y este año estoy celebrando 30 años de haber renunciado a mi trabajo para dedicarme de tiempo completo a la formación, a la predicación. Así que somos una familia que está dedicada a la vida del servicio. Mi esposa canta, yo predico, mi hija recoge la ofrenda. Así que así es como vivimos nuestra vida cotidiana. Eh, yo acabo de llegar anoche de estar predicando en Panamá, una formación que hacemos en una alianza entre la Arquidiócesis de Panamá y el CELAM, una formación para músicos católicos, evangelizadores. Y con mucha ilusión hemos estado con nuestro equipo de evangelización Logos, preparando y orando y poniendo el corazón en esto. Yo estudié la filosofía en la Universidad de los Padres Eudistas, en el Minuto de Dios en Bogotá, luego la teología en la Javeriana, en la de los jesuitas, y luego un par de cosas en teología pastoral y en pastoral bíblica, que es lo que me gusta, y por eso quiero entrar por aquí con ustedes, queridos amigos, sacerdotes, consagrados. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 2 del libro del Éxodo es una descripción como fenomenológica de la persona de Moisés. Es el perfil humano de un ser humano a quien ustedes y yo no elegiríamos ni para un equipo de fútbol. Porque es que si ustedes se dan cuenta, el texto nos cuenta, bueno, que es hijo de esclavos, es decir, su futuro era el de ser esclavo. Ellos estaban en Egipto, allá en el delta oriental del Nilo, no porque estuvieran de crucero, sino porque estaban obviamente avasallados, estaban esclavizados por esa realidad tan compleja que no se sabe, no se habla del nombre del papá. Si ustedes leyeron, en una sociedad androcéntrica y patriarcal, ustedes lo saben muy bien, ustedes que han leído cuando les toca predicar en la homilía, esa genealogía de Jesús, ¿se acuerdan? Las generaciones de Jesús, que es una belleza de texto tanto en Lucas como en Mateo, que están basadas en el 96% en hombres. Ustedes saben que el apellido de alguien en el mundo semita es el nombre del padre, por eso hablamos de Bartolomé, el hijo de Ptolomé, o de Bartimeo, el hijo de Timeo. Es decir, una sociedad centrada en el hombre, en el padre, y de Moisés no conocemos el nombre de su padre en esta primera narración. Entonces, se nos cuenta luego que fue abandonado por la mamá, aunque lo haya amamantado durante un tiempo cuando la princesa lo rescató y buscó una nodriza para que lo amamantara. Luego es abandonado. Entonces tenemos a un esclavo, hijo de esclavos, sin padre, abandonado por la mamá, adoptado por la princesa en el palacio del faraón, que crece con todo tipo de lujos, cultura, poder, prestigio, privilegios, seguridades, mando, servidumbre,
estabilidad futura, un montón de descripciones que nos narra la escena del capítulo 2. Luego de eso, se nos cuenta que un día salió a dar una vuelta por lo que iban a ser sus terrenos, sus territorios, y viendo una situación compleja, ustedes acaban de dar cuenta de un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Miren esto es una descripción increíble. Moisés no habla. Moisés se le tira encima a ese desgraciado y lo mata. Díganme ustedes, queridos consagrados, ¿qué descripción de la administración emocional plantea eso? Moisés, un tipo absolutamente impulsivo, cero diálogo, absolutamente visceral, incapaz de la administración de sus emociones, que en un momento de enojo por una injusticia que está viendo ciertamente, pero que no justifica, termina matando a un tipo. Es decir, se convierte en un asesino. Entonces, este es un hijo de esclavo que tenía como futuro ser esclavo abandonado por la madre sin padre conocido, adoptado, culto, poderoso, que ahora se convierte en asesino. Y cuando el faraón se entera de esto que acaba de hacer, lo persigue y al perseguirlo, Moisés huye. Y al huir, entonces Moisés se convierte en un prófugo, en un fugitivo, un tipo incapaz de poner la cara y asumir la responsabilidad de sus acciones. Mire esta descripción humana. Un tipo que prefiere huir antes que afrontar su responsabilidad. Y se va alejando y se va. Y casi como un chiste, finalizando el capítulo 2, se nos cuenta que llega al norte, a la tierra de Madián, y en medio de una escena en donde él termina defendiendo a estas mujeres, las hijas de Jetro, eh, termina casándose con una de ellas. Díganme, por favor, consagrados queridos, ¿cuánto les duró el noviazgo? 2 versículos. O sea, este es un man que se casó con la primera vieja que conoció. Este es un tipo que se montó en el primer bus que le pasó por delante, hablándonos así de un tipo sin proyecto de vida, un tipo sin horizonte. Y si ustedes ven el primer verso del capítulo 3, ¿en qué terminó trabajando? En una vaina para la que nunca se había preparado. O díganme que ustedes creen que en el palacio del faraón, dentro de las clases que le dictaron, recibió formación en cómo pastorear ovejas. Pues obviamente terminó trabajando en una cosa para la que nunca estuvo formado, ni preparado, ni capacitado. Si ustedes se dan cuenta, este capítulo 2 y comienzo del capítulo 3 es una descripción eh, muy llamativa de la persona de lo que es Moisés. Díganme con la mano en el corazón si ustedes llamarían a alguien así para encomendarle la tarea de el rescate del pueblo elegido para conducirlo del delta oriental del Nilo en Kadesh Barnea para llevarlos hasta la tierra prometida, a un tipo con esa autoestima, con esa falta de claridad de su identidad, porque este es un hebreo criado como egipcio que ahora vive en Madián. Entonces es un hebreo egipcio madianita, está peor que el chino, que es chino taiwanés, república dominicano, y que no, sin identidad. Este es un tipo que creció sin una referencia paterna seria. Su referente materno es la princesa que crece lleno de poder, de título, de prestigio, de cuanta cosa, pero que no le sirvió para nada en la vida personal porque terminó convirtiéndose en un asesino y después de asesino en un fugitivo que lo pierde todo. Imagínense a este tipo mirando para atrás, huyendo, y cuando uno huye, ustedes conocen muy bien a la realidad de nuestros hispanos, especialmente de los latinoamericanos, que muchos huyen, los que hemos tenido que huir con casi nada puesto, que hemos tenido que salir rápidamente. Yo que soy colombiano, ustedes lo saben, y los que son colombianos
saben de nuestros fenómenos de tener que desplazarnos por la violencia, huyendo, y perdió todo. Y se casa con la primera mujer que conoce y termina trabajando para el suegro, para acabar de completar la cosa loca. Terminó trabajando para el suegro, imagínense esa vaina. Bueno, en medio de eso, y esto para mí era muy importante, amigos, esta es la descripción humana. ¿Saben qué les quiero decir? Ustedes también tienen una realidad humana. Ustedes también tienen un capítulo 2. Y el capítulo 2 no puede ser olvidado, escondido. El capítulo 2 no puede avergonzarnos a ninguno. Todos nosotros, ustedes religiosos, nosotros laicos, tenemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos de nuestra vida. Tenemos una realidad personal compleja y esa es nuestra historia y eso es lo que vivimos y esa es la verdad. Pero el llamado, revisemos estos versos tan conocidos del capítulo 3, queridos amigos, en donde la primera cosa que quiero decir es que esto sucede en la cotidianidad. No se les olvide que el lugar de la revelación de Dios no es el lugar del culto, ni siquiera para ustedes que tienen como función ministerial el estar tanto tiempo metidos en la capilla, en la misión, en el templo. El lugar de la revelación de Dios es la cotidianidad. No hay una verdadera experiencia de Dios si no es en la cotidianidad. Pero en una cotidianidad que tiene una característica y es la característica especial del ir más allá. Así aparece el comienzo del texto. Moisés un día decidió ir más allá. A mí me alegra mucho que ustedes, por la animación del padre Jorge, de Joaquín, de todo el trabajo que hizo durante tanto tiempo el padre Ferran, ustedes hayan querido retomar este espacio de formación permanente, de actualización teológica, bíblica, pastoral, misionera, ustedes como encargados de la animación y del cuidado pastoral de los hispanohablantes en Alemania, y que, y que se den cuenta en este primer momento, este llamado de atención de Dios es, quieren que yo tenga una revelación novedosa con ustedes, hagan de su cotidianidad un lugar al que ustedes vayan más allá. No se queden administrando la rutina. No se queden ustedes convirtiéndose en administradores de sacramentos y funcionarios que se la pasan atendiendo solamente los despachos administrativos y nada más. Que ustedes como pastores, que son eso antes que cualquier otra cosa, sean capaces de conseguir una vida articulada, una vida distinta, una vida especial en donde en esa vida especial, en esa vida articulada, ustedes sean capaces de descubrir a Dios que se les revela, que ustedes superen esa comprensión tan propia de los primeros mundos. La gran queja de los hispanos en Estados Unidos, a donde yo voy, el padre Jaime Alberto, que van a escuchar ahora, vamos con mucha frecuencia. Yo estoy yendo a Estados Unidos a predicarle a los hispanos desde noviembre del año 99, unas 4, 5, 6 veces al año. Una de las grandes quejas de los hispanos en Estados Unidos es que el cura es un administrador de sacramentos y un funcionario del despacho, pero que no se acerca a ellos, que su vida cotidiana es la administración de la parroquia y nada más, que no se sienten ovejas de pastor, que se sienten como ovejas sin pastor. Y qué bueno sería que nosotros podamos decir, es la cotidianidad transformada, la de ustedes los pastores, la que va a ser el lugar de encuentro con Dios, el ir más allá en la cotidianidad. Y en la cotidianidad desde lo más despreciado, desde lo más invisible, lo más ordinario, una zarza que ustedes bien saben que no sirven para nada. Uno no consigue una mesa de zarza, una cama de zarza, un closet de zarza. No, no, uno busca pino, alerce, cedro, vainas del mundo de los árboles que son maravillosas, que son significativas. Nadie hace una mesa de zarza, una silla de zarza, se chuzaría la cola sentándose en una silla de zarza. Nadie tiene un closet de zarza, no se puede hacer nada con una zarza. Y es hermoso que Dios ha elegido la zarza llena de espinas, desechada, que no sirve para mucho, para llamar la atención de un ser humano cuya entidad, cuya identidad humana es también parecida a esa zarza, que no es muy valiosa, que ha sido despreciada. Ese capítulo 2 que no tiene mucho de prestigioso, que no tiene mucho de bello. Él es como una zarza existencial y Dios llama por identificación para generar esperanza.
Y cuando Dios lo llama, cuando Moisés se acerca, ustedes conocen la escena, lo primero que Dios le dice a este tipo es Moisés. Es decir, él dice Tiago, él dice Jorge, él dice Ferran, él dice Antonio, él dice Franklin, él dice Andrés, él dice Hugo. Lo que Dios dice no es tarea, no es reverendo, no es su excelencia, es nombre, es persona, es historia. Al decir el nombre de Moisés, Dios está diciendo, yo conozco tu capítulo 2. Yo sé quién eres. Yo sé lo que has vivido. Yo sé de tu historia. Yo sé de tus realidades personales, sexuales, afectivas, relacionales, sacramentales, vocacionales, ministeriales, familiares, económicas. Yo conozco tu capítulo 2. Y al decirlo, Moisés se acerca y se tapa, y Dios lo siguiente que le dice es descálzate. Oigan, queridos amigos consagrados, descalzarse no es un acto de piedad, esa es una lectura simplista. No, descalzarse es entrar en contacto con la realidad de la gente a la que van a ir a misionar. Este es uno de esos grandes primeros envíos misioneros, el envío a los que hablan su propio idioma. El hebreo, el envío a esos que son los suyos. El encuentro con Dios, lo primero que hace es una revisión antropológica, revisión humana. Mi nombre. Dios pronuncia mi nombre. El encuentro con Dios para ustedes, para mí, es Dios que conoce mi capítulo 2 y me llama por eso. Óiganme bien, no a pesar de eso, no, por eso. Dios me llama por eso. Y como Dios me llama por eso, lo siguiente a lo que me llama en mi cotidianidad de fragilidad, zarza, a través de la zarza, a mí que soy una zarza, es mencionar mi nombre y al hablar de mi nombre es decirme descálzate. Esa idea de descalzarse para mí luego es comprendida desde la teología con el misterio de la encarnación. El Dios que, como canta Pablo a los filipenses, no haciendo alarde de su condición divina, decidió kénosis, anonadarse, abajarse para tomar condición de siervo, condición de fragilidad, condición de vulnerabilidad. Eso significa para mí, en este contexto, la idea de descalzarse. Dios no le puede hablar a Moisés del dolor, del sufrimiento, de las angustias, de los gritos, de la preocupación que tiene por el pueblo hebreo si Moisés no se descalza, si Moisés no entra en contacto. Moisés había perdido de vista, Moisés había huido, él pensaba que en Egipto había un carteles con su cara que decían se busca, y Moisés había perdido todo contacto con la realidad de los hebreos. Y Dios le dice, descálzate. Quiero yo ir a rescatar a los míos, a los que sufren. Oigan, y a mí esto me parece tan bonito de parte de ustedes, en la misión de ustedes, porque, porque los preferidos de Dios son esos inmigrantes, esos esclavos que estaban en Egipto. Óiganme, Dios no se puso del lado del faraón. Dios nunca está del lado del faraón. Los preferidos de Dios, Dios toma partido por el pueblo egipcio, no, por el pueblo hebreo. Dios toma partido y se pone del lado de los inmigrantes, de los esclavizados, de los que no tienen dignidad, de los que han sido oprimidos, de los que han sido avasallados. Y la misión de Dios para ustedes, como lo fue para Moisés, es, he visto su dolor, he escuchado su clamor, he visto cómo son oprimidos, he visto su sufrimiento. Sacerdotes que atienden a los hispanos en Alemania, no se pongan del lado de ninguno que esté oprimiendo a otros. No se pongan del lado de ninguno que atente contra la dignidad de uno de esos que, como los hebreos, es inmigrante en tierra extranjera y esclavizado. Pero para eso ustedes tienen que reconocer su capítulo 2.
Ustedes antes que curas son Tiago, son Jorge, son Ferran, son Andrés, son Jaime, son Bernardo, son Antonio, son Hugo. Antes que el padre, el reverendo, el fray. Ustedes son uno del pueblo, no uno fuera del pueblo, no uno que está por encima del pueblo, no uno que por tener el sacramento del orden está al margen, por arriba, distante o es superior al resto del pueblo. Porque no olviden que la condición fundamental de todos es el ministerio bautismal, en donde somos iguales. Lo demás es funcional, sin estatus, sin prestigio, sin privilegio, sin superioridad. Y Dios le dice a Moisés, para que yo pueda ir a rescatarlos, para que yo pueda ir a salvarlos, para que yo pueda conducirlos a una tierra grande y espaciosa, qué belleza, a una tierra donde caben todos, a una tierra donde hay sustento de dignidad para todos, leche y miel. Pero Dios le pone una primera condición a su enviado, a su misionero, a su vocacionado, y es vuelve a Egipto y busca al faraón. Oigan amigos consagrados, quiero terminar con esto. Yo no conozco cuál es su historia personal, ni la del querido padre Ferran, a quien conocí hace un tiempo, ni la de Joaquín, pero Dios les dice vuelvan a su capítulo 2. Dejen de estar huyendo de eso por lo cual han estado como si lo hubieran enterrado. Recuerden, queridos religiosos, que el tiempo no soluciona nada. Esas historias personales que cada uno de ustedes haya vivido, golpes, gritos, malestares, maltratos, dolores, abusos, abusos de conciencia, abusos espirituales, abusos físicos, abusos emocionales, abusos de sus superiores, abusos, lo que sea que hayan vivido en sus países de origen, que los haya hecho llegar a Alemania, en sus familias, en sus historias personales. Dejen de estar huyendo de eso. Para poder rescatar al pueblo hebreo, Moisés tuvo que regresar al faraón y enfrentarlo. Moisés tuvo que volver a Egipto. Moisés tuvo que reconciliarse con su capítulo 2, con su historia personal. Nadie puede ser signo, caudillo, luz, acompañante, pastor, si primero no se ha reconciliado con su vida profundamente personal, con su apellido y con su nombre, con su propia historia. No es posible una verdadera experiencia de Dios que sirve a otros en un contexto de misión como el de ustedes, si ustedes mismos no se han reconciliado con sus historias personales, con sus caminos personales, con su capítulo 2, ese del que podemos no estar muy orgullosos y tal vez un poco avergonzados, pero somos eso antes que cualquier otra cosa. Esa es la materia prima. La materia prima de la vida de ustedes no es su ministerio, es lo que son como personas. Y por eso, para poder ser pastores y acompañar a otros antes que misioneros, antes que sacerdotes, ustedes son seres humanos. Y seguramente las historias difíciles que ustedes hayan vivido los han hecho los buenos seres humanos que hoy son. Pero no se permitan seguir con historias pendientes, con cosas no resueltas. No se permitan estar distantes de sus familias, de sus casas, de sus lugares de origen y de eso que están guardando desde hace años o décadas. Porque cuando las abracen y las resignifiquen y las transformen y las sanen en Dios, van a ser ustedes cada vez más empáticos, cada vez más solidarios, cada vez más cercanos al dolor, al sufrimiento de la gente que Dios les ha puesto en sus manos y que Él les ha encomendado. Gracias, queridos amigos, hermanos. Un abrazo. Oye, Pacho, muchísimas gracias por ese impulso. Nos has removido, yo creo, bueno, por lo menos a mí también, así profundamente. Ahí tenemos un tiempo para reflexionar sobre todo lo que nos has comentado. Pues nada, bueno, ahora tenemos al padre Alberto Pérez Villegas, que viene desde, bueno, se conecta desde Manizales, Colombia.
Bueno, él es licenciado en Ciencias Bíblicas, entre otras cosas, ¿no? Filosofía, teología, asesor de la Renovación Carismática, vicario episcopal y director del Instituto de Formación para Laicos. Pues nada, Padre Alberto, bienvenido. Bien, muchas gracias. Bendiciones a todos. Estaba conectado desde temprano escuchando a mis hermanos y bueno, también edificándome un poco y aprendiendo. Bien, yo no quisiera pues presentarme mucho porque creo que con lo que han dicho es más que suficiente. Quisiera más bien que entremos en el tema que me han pedido compartir con ustedes, que de alguna manera ya mis hermanos han introducido de una manera magistral. A mí me han pedido que hablemos de vida espiritual, de la espiritualidad en la vida del sacerdote. Y para eso, más que los elementos psicológicos y humanos que nos regalaba Pacho hace un momento, quisiera que nos vamos también al mundo de la Biblia. Pues ya lo decía hace un momento, yo soy biblista y creo que a la luz de la palabra podemos iluminar un poco la reflexión de este día. Hablar de espiritualidad casi siempre refiere inmediatamente a nuestro encuentro con Dios, a nuestra relación con Él, pero hemos entendido que precisamente esa relación con Dios debe hacerme más humano y debe ayudarme a descubrir quién soy. En la línea que trabajaba Pacho hace un momento, es la línea en que nos vamos a mover ahora. Una verdadera vida espiritual no me saca de mi realidad, sino que entre más conozco a Dios, más aprenderé a conocerme a mí mismo. El camino de la vida espiritual, el camino serio de la vida espiritual, es el camino que conduce precisamente a la confrontación de mi vida, al conocimiento profundo de mi historia, pero también de ese mundo complejo y ambiguo que se mueve dentro de cada uno de nosotros. La vida espiritual me hace más humano, la vida espiritual me hace más sensible, la verdadera vida espiritual me hace pensar más en los otros y en los demás. El mismo Moisés, de quien hablaba Pacho hace un momento, en la historia bíblica, tal vez se vuelve, o la gran definición de Moisés en el mundo judío, es que es el amigo de Dios. Pero a mí me gusta agregarle a esta definición de Moisés como el amigo del pueblo. Porque si ustedes ven, Moisés hablaba cara a cara con Dios, es decir, era amigo de él, pero siempre que hablaba con Dios, había algo malo que había hecho el pueblo y siempre hablaba bien del pueblo. Mira, ayúdales, mira que no los extermines. Moisés siempre está intercediendo por ese pueblo. La espiritualidad de Moisés, del que puede ver a Dios cara a cara, lo hace amigo del pueblo, lo hace amigo de esa comunidad desagradecida, de esa comunidad que tantas veces le ha criticado, pero que sin embargo él ama profundamente. Pues bien, vámonos entonces a la luz de Moisés también y de lo que nos ha introducido Pacho, a descubrir otro personaje que me parece a mí puede iluminar bellamente nuestra vida espiritual y cómo podemos adquirir elementos para crecer en esto que les acabo de decir, a la luz de la contemplación del rostro de Dios, descubrirnos a nosotros mismos, descubrir quiénes somos y ser también intercesores y amigos de ese pueblo y esa comunidad que nos ha sido encomendada. Como ustedes saben, pongo en contexto un poco, el pueblo de Israel no se demoró 40 años para llegar a la tierra prometida. De hecho, se demoraron pocos meses, eso es clarísimo, lo sabemos todos, y que más bien fue por la terquedad del pueblo por la cual se tuvieron que ir al desierto 40 años. Pues bien, quiero entonces presentarles al personaje que va a iluminar esta reflexión de vida espiritual, uno de los jefes de Israel que estuvo en aquella primera expedición por la cual el pueblo se negó a entrar en la tierra prometida, la razón por la cual estuvieron 40 años en el desierto. Del libro de los Números, en el capítulo 13, una historia preciosa de un personaje que quiero regalarles en esta mañana. Estoy hablando de Caleb. El Señor dijo a Moisés: envía algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal,
para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, que sean todos partícipes entre ellos, que todos sean príncipes entre ellos. Moisés los envió según la orden del Señor desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Sus nombres eran estos: por la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur; por la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Nuestro protagonista. Es interesante descubrir que en la lección que Dios pide a Moisés, solo pide un requisito, bueno, o dos. Primero, que sean hombres, pero no cualquier hombre, sino que la característica que da de este hombre es que sea príncipe, que sea jefe del pueblo, que tenga un liderazgo. Ahora bien, en nuestra vida espiritual debemos reconocer, aunque Pacho dijo pues que desde bautizados nosotros ya somos nada, como curas prácticamente nos dio a entender, pero habrá que entender y descubrir precisamente en nuestra espiritualidad que el Señor nos ha elegido. Y en esa elección de misericordia, el Señor ha visto algo que incluso a veces ni nosotros hemos visto: un liderazgo que el Señor nos ha elegido precisamente porque en nosotros, lo va a decir también tantas veces en el libro de los Jueces, ha visto valientes guerreros, ha visto, ha visto material para trabajar, pero material de liderazgo que, entendidos en términos espirituales, lo sabemos, el liderazgo no es otra cosa que el servicio. Para tener una verdadera vida espiritual, muchachos, porque los veo muy jóvenes, por lo menos los que tienen la cámara activada, eh, es recordar quiénes somos, lo que decía Pacho, pero también que somos llamados por el Señor. Tal vez lo que más le duele a Dios por encima del pecado es el olvido. Si algo duele al corazón humano, es el olvido. Por encima del pecado, porque por el olvido, cuando nos olvidamos quién es Dios, cuando nos olvidamos quiénes somos nosotros, cuando nos olvidamos su elección, fácilmente nos enredamos la vida. Todo empieza por el olvido. La espiritualidad de Caleb es la espiritualidad del hombre que sabe quién es. Y porque sabe quién es, por eso sabe para dónde va. Los problemas en nuestra vida espiritual y en nuestra vida ministerial empiezan cuando se nos olvida quiénes somos. Que somos, sí, bautizados, pero que también somos consagrados. Que también hemos sido elegidos por Él. Eso tenemos que recordarlo con frecuencia. El olvido nos aleja de nosotros mismos. El olvido nos aleja del plan de Dios. El olvido nos hace olvidar, el olvido nos aleja más bien de nuestra misión. En Ecuador nació una canción que cantan en los bares colombianos, eh, que me permito recitar, no porque vaya yo a los bares colombianos, sino porque se escucha en todos lados, que dice, la canción ecuatoriana dice: ódiame, por piedad yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor duele menos que el olvido. Eso lo cantan aquí en la... Veo que el padre Jorge se la sabe. Entonces, eh, precisamente esa canción hace referencia a eso, que el olvido duele, que duele y que duele de verdad. Entonces, una vida espiritual tiene como primer elemento que siempre debemos recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos príncipes, pero también somos elegidos. Una seria vida espiritual nos recuerda siempre cuál es nuestra dignidad. Nos recuerda siempre de dónde venimos y quiénes somos. Bien, me adelanto un poco. Después de que sale la lista de todos, también está ahí Josué, que nos va a interesar un poco, pero veamos otros elementos de la vida espiritual que sin duda motivan precisamente nuestra relación con Dios y nuestro quehacer pastoral. Estos son los nombres, versículo 16, de los que envió Moisés a explorar el país. Pero a José, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Al enviarlos a explorar el país de Canaán, Moisés les dijo: diríjanse allá por el Negev y después suban a la montaña. Diríjanse por el Negev
y después suban a la montaña. Dos recomendaciones que da Moisés a Caleb y a los otros líderes, y es ir por el Negev, es ir por el río, es por donde hay seguridad, ir por lo seguro, donde hay agua garantizada, donde hay vida garantizada, donde hay bienestar garantizado. En la vida espiritual hay elementos, muchachos, que creo que debemos recorrer, que han sido garantizados. Un elemento garantizado en la vida espiritual es la oración y la iluminación, orando con la palabra de Dios, con el magisterio de la iglesia. Es decir, nuestra vida espiritual se nutre de la revelación. Cuando hablamos del Negev, hablamos de la seguridad. Hay elementos seguros que nos van a ayudar siempre en nuestro camino espiritual. Cuando uno empieza a despreciar el camino seguro en la vida espiritual, termina enredándose en la vida. Por eso vemos gente que es muy santa, termina su vida espiritual y ministerial enredada con apariciones, enredada diciendo cosas que van en contra de la tradición, en contra de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se alejan del lugar seguro. En la vida espiritual tenemos que recorrer este camino por caminos seguros primero. Nunca una espiritualidad seria irá en contra de la revelación de Dios. Eso es simple. Eso parece muy lógico, pero cuando uno empieza a ver lo que pasa en la iglesia actualmente, uno dice, ¿qué pasó? Si la revelación es una y todo es tan claro, entonces recordemos que Dios no se contradice y que el camino de la vida espiritual primero se recorre por los caminos seguros. Ustedes están en Alemania con características eclesiales muy particulares. Lo que nos dice el texto hoy en la vida espiritual, haciendo una lectura alegórica de este texto, es primero vayan por el camino seguro, por el camino del Negev. Eso hará que uno no se pierda. Pero después dice la siguiente recomendación es, hey, pero suban la montaña. Subir la montaña exige esfuerzo. En la vida espiritual del sacerdocio, hombre, rezar que debiera ser la cotidianidad de la vida, hombre, a veces cuesta. Con la venia de los laicos que nos están escuchando, pero los curas sabemos que rezar es lindo y que la liturgia de las horas, a veces uno amanece con todo el entusiasmo y disfruta y siente que Dios le habla al corazón, pero hay días donde es un yugo, donde uno como que ya va corriendo y ya va atrasado, a duras penas hizo laudes, son las 5 de la tarde y uno todavía no alcanzó el oficio porque toda la mañana estuvo ocupado corriendo de un lado para otro y uno dice, ¿y el oficio? Y me faltan vísperas. Y llegan las 9 de la noche, dicen el oficio, la intermedia, las completas, me falta todo. Y claro que de alguna manera eso hace que el corazón, claro, que sienta ese yugo que pesa. Pero no solo hablo de la liturgia de las horas, de nuestra relación con Dios. Celebramos la Eucaristía, claro que sí, meditamos la palabra. El chino nos dijo que rezaba 1 hora diaria, bendito él. Pero sin duda, esta vida espiritual cuesta. Y subir la montaña, en eso Juan de la Cruz bellamente nos dice en la subida al Monte Carmelo, nos dice que no es tan fácil porque hay que desprenderse de tantas cosas, va a decir Juan de la Cruz, y que es un proceso difícil de ir quitando lo que pesa. En la vida espiritual, subir la montaña exige esfuerzo, exige esfuerzo. Eh, Esfuerzo y decisión. La vida espiritual, la vida de oración, tal vez es de las realidades más difíciles de alcanzar y más fáciles de perder. Uno empieza en un ritmo de vida espiritual y de pronto empieza y va ganando y va ganando y va ganando, ya tiene intimidad con el Señor y se descuida una semanita y tiene que volver a empezar. Como que todo cuesta otra vez. Volver a arrancar es difícil. Volver a empezar es difícil. Así es la vida espiritual. Por eso es subir una montaña. Caleb no solo tiene que irse a lo seguro, sino que Caleb tiene que subir la montaña. Tiene que esforzarse. El esfuerzo de la vida espiritual es el esfuerzo en la cotidianidad. Es el esfuerzo en lo diario. Es el esfuerzo del camino. Un esfuerzo que lo lleva a uno a decir,
Hoy me tengo que negar a mí mismo. Cuesta, pero sigo subiendo. Después dice el texto, y después suban a la montaña. Observen el país a ver qué tal es y al pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Vean si el país en que viven es bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, fértil o pobre, si tiene árboles o no. Tercera recomendación pues, es observen. El observar también hace parte del camino y nos recuerda que nuestra espiritualidad no puede ser una espiritualidad desencarnada. Rezamos por lo que pasa, no somos ciegos ante nuestra realidad. Una verdadera persona espiritual anda con su liturgia de las horas, con su Biblia debajo del brazo y con un periódico en el otro, porque sabe lo que está pasando, no puede tener una espiritualidad desencarnada. Caleb Moisés va a insistir a Caleb y a los otros líderes precisamente en eso, en observen bien, observen con detalle. De hecho, cambia el verbo observar por el verbo ver después. Dice, si el país es bueno o malo, observen y vean. Hablando de Moisés, en ese texto del libro del Éxodo, hay una exégesis rabínica muy bella que dice que Dios, los rabinos interpretan así ese texto, que Dios siempre ve el sufrimiento del pueblo y que al ver eso le da conocimiento, pero que lo que mueve el corazón de Dios no es lo que ve, sino lo que escucha. Por eso cuando le dice a Moisés, he visto, pero después dice, pero he escuchado el clamor de mi pueblo y por eso te envío a ti. Lo que mueve el corazón de Dios en la exégesis rabínica no es lo que Dios ve, sino lo que Dios oye, que por eso vale la pena siempre clamar a Dios y pedir a Dios precisamente porque es eso lo que mueve el corazón de Dios. Bellamente dice la exégesis rabínica. Pues bien, aquí observamos precisamente para no ser indiferentes, para conocer la realidad, pero también para que sea motivo de oración, para que sea motivo de nuestro clamor, siguiendo la línea de la exégesis rabínica. Así que esta directriz, este consejo de observar y ver, también creo que nos ayudará mucho a nosotros en nuestro camino espiritual. Muchachos, rezamos, pero no nos encerramos simplemente en cuatro paredes donde no sabemos lo que pasa afuera. Aquí en Colombia, las monjitas de claustro, las hermanas de claustro, siempre saben lo que pasa afuera. Y me encanta, siempre están preguntando, siempre cuando uno las visita, preguntan un poco por la realidad, porque saben que tienen que rezar precisamente por eso que está pasando en el mundo. El verdadero hombre espiritual sabe su realidad. De hecho, en el mundo carismático, a mí me gusta mucho pensar esto. Un verdadero líder carismático pide los carismas que su comunidad necesita, pero porque la conoce. Es decir, si es una comunidad de jóvenes, si es una comunidad de gente viva, pues ¿para qué pide el don de sanación si todos están aliviados? Pero si su comunidad es una comunidad de enfermos, de personas ya ancianas, hombre, pues claro, vale la pena pedir el don de sanación para orar para que la gente se sane, porque obviamente es lo que la comunidad necesita, pero a veces en el mundo carismático pedimos cosas que no necesitamos o que la comunidad no necesita. Un buen líder discierne qué es lo que la comunidad necesita para pedir a Dios precisamente por eso que la comunidad necesita. Discernimiento, y el discernimiento lo da en un primer camino el observar. Vean qué está pasando, conozcan la realidad y precisamente desde ahí es que le vamos a pedir a Dios. Ese observar nos genera no solo una empatía, sino una sensibilidad de corazón, eso que llamamos compasión y misericordia. El ver hace que seamos capaces de amar al otro porque vemos su realidad. Y cuando vemos la realidad del otro, fácilmente nuestro corazón empieza a sentir al palpitar del otro. Pero esto solo se logra si vemos y observamos a la luz de lo que nos está diciendo el Moisés en el libro de los Números en una interpretación de tipo alegórica que estoy haciendo en esta mañana, porque pues, no sé si por ahí estaba Fabricio, que también se iba a conectar, que también es biblista, y después me diga que qué método exegético utilicé interpretativo de este texto para él o para los biblistas. Entonces estoy utilizando un método alegórico.
Bien, me voy más adelante. Bueno, y hay una última recomendación que me encanta. Esa última recomendación es: tengan valor y traigan algunos productos del país. Tengan valor y traigan algunos productos del país. Esto es arriesgado. Cuando yo era en Colombia, cuando somos niños, siempre nos llevan de paseo a la casa finca de algún familiar que tenemos. Y siempre era una tentación de uno de niño salir de la propiedad a la que habíamos sido invitados a la propiedad ajena a robar frutos de la propiedad ajena. Robábamos guayabas, naranjas, manzanas, pero era toda una aventura porque al irnos a la propiedad de al lado habían perros bravos y seguramente el dueño de la finca de al lado no era tan simpático. Así que ir a robar, a traer frutos de allá era robar. Pero era un acto de valentía, porque era esquivar los perros, era subirse al árbol y temer que muchas veces muchos de nosotros nos caímos y nos fracturamos el brazo. Era toda una aventura ir a la finca del vecino y traer frutos que cultivaban allí. Pues por eso, precisamente en esta misma experiencia humana, Moisés les pide: sean valientes y traigan frutos de allá, pero eso no es fácil. Traigan frutos de allá. ¿Qué significa esto en la lectura alegórica que estamos haciendo? La vida espiritual siempre será un acto de valentía y a veces los frutos hay que esforzarse y robarlos de alguna manera. Hay que ser arriesgados en la vida espiritual. En la vida espiritual tenemos que lanzarnos precisamente para ver esos frutos. Si no somos lanzados, si no nos arriesgamos en la vida espiritual de cómo oramos, si no somos sensibles, difícilmente vamos a ver frutos. Me adelanto y voy terminando porque sé que el tiempo es corto. Ellos llegan a los 40 días. Y cuando llegan, les preguntan que cómo les fue. Esta es la versión colombiana de los hechos, de la lectura bíblica. Oíste, ¿y cómo les fue? Y entonces llegan y dicen: no, eso es una maravilla, es una tierra que emana leche y miel. ¿Qué significa leche y miel? Si hay leche es que hay vacas, si hay vacas hay ganado, y desde que el mundo es mundo, donde hay ganado hay dinero. Es decir, es una tierra rica, pero que también tiene miel. Si hay miel hay abejas, si hay abejas hay cultivos. Es decir, es una tierra fecunda. Eso significa que hay leche y miel. Eso es lo primero que dicen, que es una tierra realmente rica y fecunda. Es una tierra buena. Es una tierra buena, pero después dicen: ay, pero allá hay gigantes, eso allá es muy difícil entrar, y nosotros somos simplemente como saltamontes. Después Caleb va a interrumpir y va a decir: hombre, aquí aparece nuestro protagonista. Dice que sí podemos entrar, que se puede, con la ayuda de Dios se puede, que claro que podemos. El verdadero hombre espiritual es un hombre positivo. Vence el pesimismo. Tal vez en el mundo en el que vivimos y tal vez en el mundo sacerdotal, vivimos en un mundo muy pesimista. Cuando uno lo cambian de parroquia, uno llama al nuevo párroco para donde va a decirle: bueno, me mandaron para allá, y el nuevo párroco le dice: ay, aquí es muy duro. Esto aquí es muy difícil. No, esto aquí, Ave María, yo no sé cómo va a ser. Y eso aquí, y además la parte económica difícil, aquí no hay sino viejitos, aquí es muy difícil, aquí uno es nada, eso no es como en Latinoamérica que lo quieran a uno mucho, aquí uno es nadie, aquí nadie lo voltea a ver a uno, aquí esto es muy difícil. Y entonces terminamos sintiéndonos altamontes. Un hombre de Dios se siente como Caleb, le cree a sus promesas, es un hombre optimista, no es ajeno a la realidad. Caleb también vio las cosas y sabe que puede ser difícil, pero tiene su confianza en el Señor. El verdadero hombre espiritual confía no en sus fuerzas, sino que confía en la gracia del Señor que le acompaña. Característica número 5 o 6 de una vida espiritual sana: el optimismo. Somos hombres de esperanza, hombres de realidad, con el periódico, claro que sí, pero somos conscientes de que es el Señor el que respalda nuestro ministerio. Eso lo da la vida espiritual. Y termino con una última característica que me parece fundamental. Después de esto, el pueblo, entonces Caleb dice: sí podemos, claro, y Josué dice: sí, vamos, vamos, y el pueblo quiere apedrearlos. Porque a veces cuando uno es muy positivo y uno es optimista, no falta quien
no le gusta y los quieren apedrear. Entonces por eso Dios dice, pues acabo con todos. Y aparece nuestro Moisés, el amigo de Francisco de Pacho esta mañana, y dice, hombre, pero ¿cómo los vas a matar de una vez? Pongámoslos a sufrir un poquito, mandémoslos al desierto. No fue lo que dijo Moisés, pero dijo, bueno, pero tu misericordia, ¿dónde está? Intercede por el pueblo. Y se van para el desierto 40 años. Es la razón por la cual pasan 40 años, una generación completa, para que vuelvan a entrar a la tierra prometida. Después entran, me voy al libro de Josué, con esto es que quiero terminar. Y en el capítulo 14, versículo 6 nos dice, se acercaron los hombres de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el kenisita, le dijo, ya sabes lo que le dijo Yahvé al Señor, el hombre de Dios, de ti y de mí, en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo, los llama hermanos, no desgraciados, podía haber dicho estos desgraciados, pero dice hermanos, los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Última característica, fidelidad, perseverancia. Aquel día Moisés hizo este juramento, te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel al Señor mi Dios. Ya ves cómo el Señor me ha conservado con vida según lo prometido. Hace 45 años que el Señor dijo esto a Moisés cuando Israel estaba en el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo mi vigor de entonces para combatir y para ir de un lado a otro. Dame pues esa montaña que me prometió aquel día el Señor. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes, pero si el Señor está conmigo, los expulsaré como me prometió el Señor. Caleb se va para el desierto y no va a quejarse. Sigue caminando con el pueblo. Muchachos, una espiritualidad encarnada es la espiritualidad que acompaña al pueblo. A veces uno quisiera quejarse del pueblo que le tocó, de las 3 viejas que a toda hora están detrás de uno molestando, inventando chismes. Uno quisiera expulsarlos y no tenerlos cerca, pero lo que hace Caleb y nos enseña es que una verdadera espiritualidad acompaña al pueblo. Caleb durante esos 40 años guarda silencio. No aparece en la escena bíblica, no se queja, no hay murmuración, no se lamenta del pueblo que le tocó acompañar diciendo, si vea este calor tan tremendo que estamos viviendo aquí, qué calor tan berraco en este desierto y es por culpa de ustedes, si yo les había dicho, no, Caleb no se queja. Aparece 45 años después, confiando una vez más en las promesas del Señor. La verdadera espiritualidad es la espiritualidad de la perseverancia, la que acompaña, la que no se limita solo a emociones o a momentos específicos de la vida, sino la de la cotidianidad. La verdadera espiritualidad es la que crece y se fortalece en la cotidianidad de la vida, en el día a día, acompañando el pueblo que se nos ha entregado, intercediendo por ellos, pero con la confianza puesta en el Señor. Muchas gracias, muchachos. Me pasé creo que 5 minutos o 3 minutos, ya ni sé ni cuánto. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia y por el compartir. Muchas gracias, Padre Alberto, por ese impulso, ¿no? Para ser perseverantes, ¿no? Para observar, conocer al pueblo, a la gente que tenemos a nuestro alrededor y cuidar nuestra vida espiritual. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, está con nosotros Carlos Loaiza, desde Perú. ¿Vale? Él está casado, ha estudiado teología y educación. Teología y educación. Acompaña a personas que han sufrido abusos, el tema del acompañamiento psicoespiritual, y está vinculado a la Orden de San Agustín. Entonces, no sé si tiene la dicha de conocer al Papa León. Y también pertenece a la Renovación Carismática. Y nada, bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Joaquín. Gracias también por este espacio de diálogo, de encuentro. A mis hermanos también, ahí a Rodrigo, Jaime. También por ahí vi a Fabricio, no sé si se fue. Después Fabricio, no sé si está que se manifieste para verle, que no está ahí, está muy escondido.
No sé si Creo que ya, está... creo que se salió ya, me parece, Ah, ha pero salido. Bueno, sí, pues sí, sí. nada. A la próxima Es, sesión lo veremos. Así es. No, muchas gracias por este espacio y nada, como dijo el padre Joaquín, yo hace algunos años vengo acompañando a la provincia agustina en temas de pastoral, parroquial, educativa, eh, pero también hay una realidad que el día de hoy quiero compartir con ustedes y que creo que es el día de hoy, como lo mencionan varios especialistas, como Hans Zollner, entre otros, como Daniel Portillo aquí en Sudamérica, que hay una segunda crisis después de lo de Lutero que está enfrentando la iglesia el día de hoy. Y bajo ese desafío quiero el día de hoy presentar estas diapositivas para compartir también rápidamente el contenido. Yo a las 10:05 me tengo que ir, lo dejaré ahí con Pacho porque tengo reunión con el provincial, ahí para que él responda a todas las preguntas posibles. Este, y yo creo que toda la mañana hemos venido conversando sobre este ser discípulo, también ser un apóstol, ser alguien que desde el llamado y la vocación que tenemos, estamos invitados a anunciar a un Jesús que está vivo, que nos da vida y que es capaz de guiar y orientar y darle sentido a todo lo que vivimos. Frente a ello, frente a esta realidad que nos compromete desde bautizados y también el tema ministerial, el tema de la credibilidad, el tema de hacer realmente que este evangelio, esta buena noticia, se haga visible como la esencia y el corazón de lo que somos, eh, creo que está en juego en este momento también. Y creo que el día de hoy vamos a tocar una temática que es justamente lo que el Papa también Francisco abordó con mucha fuerza y también el Papa León lo ha comentado en este año de pontificado sobre la cultura del cuidado. Entonces voy a presentar eh, para guiarnos un poco el día de hoy. ¿Se puede ver? ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, vamos a compartir el día de hoy, alineado a lo que venimos conversando, sacerdote como pastor que cuida y protege. Y podríamos basarnos desde la Biblia, desde el pasaje de el buen pastor. El buen pastor que está adelante del rebaño, guiando, conduciendo. El pastor que está en medio del rebaño, acompañando y curando. Y también el pastor que está atrás del rebaño para también cuidarlo de cualquier amenaza que pueda haber. No voy a ahondar en esto porque si no entraríamos en la Biblia, que ya han abordado ya muy bien Jaime y también seguramente Fabricio en la siguiente sesión. Frente a ello, entonces, voy a enmarcarlo un poco porque no es una temática actual, sino que ya viene la Iglesia enfrentando esta realidad desde hace más de un siglo. Y es la realidad que el día de hoy vivimos, que ustedes ven ahí, para recordar, para comprender que específicamente los abusos que se han presentado el día de hoy en la Iglesia, sexuales, de conciencia espiritual, económicos, etcétera, tiene una raíz y tiene ya un fondo y hasta un contenido y hasta una realidad que podemos ver en estos documentos de la Iglesia de 1922. Es una instrucción sobre cómo proceder en caso de solicitación, que es la insinuación o propuesta sexual dentro del sacramento de la reconciliación. Obviamente, este documento surge específicamente en el ámbito de que hay denuncias que se dan en las diócesis y la Iglesia le pide específicamente al obispo del lugar que pueda enfrentar con un proceso claro este tipo de denuncias. Y obviamente una de las cosas que llama la atención en el documento es que se pide secreto en el proceso. Secreto de la víctima, secreto del presunto agresor y secreto, o sea, mantener encriptado lo mayor posible la situación. Obviamente también en este documento la centralidad no está en la víctima, sino en el presunto agresor, donde inclusive, si pueden ustedes leerlo o buscarlo después, especifica que si la víctima no reporta esta situación en un mes después del acontecido, hasta puede caer en, en un castigo también por no comunicarla. Entonces, la centralidad está específicamente en el sacerdote, en el clérigo.
En el 62, el crimen solicitaciones habla específicamente también igual de esta necesidad de trabajar sobre este pecado específicamente y este delito que se ocurre en los sacramentos y en el sacramento específicamente de la confesión, e igual reservado específicamente todos los casos hacia el obispo del lugar. El foco, insisto, no se centra nuevamente en la víctima, es más disciplinar hacia el clero y no explícito específicamente contra menores. Ya en el 2001 vemos específicamente este documento sobre protección de la santidad de los sacramentos. Aquí ya sí creo que se explicita muy bien los delitos más graves que hay en la experiencia y la vivencia de los sacramentos, y ya hay una mención sobre el tema de los menores como una categoría, como pongo ahí, central en la atención de estos delitos. Hay una mayor conciencia de la vulnerabilidad que se da en el sacramento, eh, y también que ya deja de pasar el proceso de la diócesis, pasa a centralizarse todo en Roma. La investigación preliminar sí se hace en cada diócesis, pero ya el juicio, por así decirlo, se comienza a ver desde doctrina de la fe. Entonces, vemos en este histórico de la Iglesia en documentos que ya hay un camino que la Iglesia estaba enfrentando, que la Iglesia estaba viviendo. Frente a ello, para ponerlo más en contexto actual, y creo que es el caso más resaltante, uno de los más notorios, es lo que aconteció específicamente en Estados Unidos en el 2002, el 6 de enero. El 6 de enero es la fiesta de la Epifanía, y el periódico de Boston lanza específicamente la noticia de una acusación que se establece frente a unos clérigos en Estados Unidos sobre tema de abuso a menores. Este tema, obviamente, al ser Estados Unidos un país, por así decirlo, grande en el mundo, y sobre la investigación que se hizo, los reporteros y los medios de comunicación y el periódico en este momento de Boston, resalta no solamente el caso de uno o algunos, sino ya habla específicamente de un sistema de encubrimiento que se establece en la diócesis. Entonces, obviamente, si ustedes quieren ver más sobre esto, pueden ver la película En Primera Plana, donde narra todo lo acontecido en Estados Unidos. Esto obviamente está ahí en América, está ahí en el mundo, a pesar de que ya había casos en España, en Francia, Irlanda, Australia, etc. Y veíamos en esta parte del mundo, de América Latina o de América en general, esto no va a ocurrir acá, hasta que estalla ya lo de Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente Estados Unidos, lo que expresa este periódico es un encubrimiento sistémico, una falta de transparencia con las víctimas silenciadas o desacreditadas, o ver todo específicamente a nivel económico. Y resaltamos aquí el tema de los medios. Y menciono esto porque en algún momento se habla de que los medios quieren de alguna manera dañar a la iglesia, quieren dañar la imagen de la iglesia, quieren eh, eh, afectar el corazón de lo que es la evangelización que realizamos en cada una de nuestras parroquias o diócesis. Y yo creo que lamentablemente la iglesia, a nivel de medio de comunicación, hay que ser sincero, nos hemos movido gracias a ellos. Gracias al escándalo, la iglesia ha actuado, porque bajo otras acciones hemos sido bastante pasivos y demasiado lentos en los procesos. No quiero aquí decir que está bien o que está mal lo que han hecho los medios. Creo que hay que ir al objetivo. Si el objetivo es que aconteció un delito, eso hay que enfrentar en la iglesia. Más allá de la orientación que tengan los medios a nivel ideológico de repente. Pero sí hay que entender que si ocurrió el objetivo, hay que investigar y hacer un proceso que ayude a sanar y restaurar lo que se ha dañado. Entonces, los medios de comunicación durante esta gran crisis de la iglesia han jugado un rol muy importante. Inclusive, lo veremos después, la iglesia ha invitado en varias ponencias del mundo a reporteros, a periodistas, para dar testimonio o para dar reflexión a obispos del mundo. ¿Por qué menciono los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos nos abre un campo interesantísimo, porque comienzan ellos teniendo una cultura de
de tan práctica y técnica de hacer un informe o buscar una universidad para que haga una investigación del por qué esto aconteció en Estados Unidos. Entonces la conferencia episcopal comienza a brindar este espacio a la universidad para que haga de John Hay en Nueva York la investigación sobre ello y buscar las causas que dan específicamente esta crisis. Y cuando se hace la investigación, en el 2004 se encuentran 14.000 casos de denuncias. Obviamente hay que recordar que hay una estadística negra, es decir, que mucha gente que no denuncia, pero los casos que tenían hasta ese momento son 14.000 y había casi 4.400 sacerdotes implicados en las denuncias en todo Estados Unidos. Y cuando ellos hacen el informe, hablan específicamente de la oportunidad y acceso a las víctimas como una de las causas. Acá quiero desmitificar que muchas veces se ha dicho de que la homosexualidad es la causa de los abusos que se han perpetrado en seminarios, en colegios, en la iglesia. Y eso no es tan verdad. El tema es el tema de la oportunidad o acceso a las víctimas. Es decir, el sacerdote tiene específicamente más contacto o más cercanía o más oportunidad en los seminarios. Los acólitos eran varones, los colegios de seminarios menores, etc. Entonces, no era un tema específicamente de homosexualidad, sino un tema de oportunidad. Donde el clérigo ha tenido oportunidad de tener colegio mixto, por ejemplo, o atención a mujeres, también entonces la estadística ahí es indiferente varón de mujer. Entonces es un tema de oportunidad. Y pongo esta causa porque sí creo yo que es importante en la pastoral, como mencionaba al principio, sacerdote como pastor que cuida y que protege, es el día de hoy no solamente hablar del ministerio que ustedes tienen, sino también de la cura pastoral que ustedes realizan y saber específicamente a quién confiamos las personas más vulnerables de nuestras parroquias o de otros colegios. Es decir, cómo nosotros ayudamos a que los perfiles que están con nosotros a nivel de voluntariado, ya sea en la pastoral social, juvenil, una catequesis o profesores de colegios, cuáles son los filtros que tenemos nosotros para poder asegurar de que las personas más vulnerables, ancianos, pobres y niños, estén en buenas manos. Segunda, la falta de respuesta efectiva, es decir, priorizar siempre la institución por encima de la persona. Falta de supervisión, la constante supervisión, y ahí también nuestro rol es decir cuánto nosotros acompañamos, cuánto a los líderes de las comunidades parroquiales, a los líderes de las áreas pastorales, la falta de formación afectiva y sexual. En esa época el informe menciona que muchos seminarios ingresaban sin pruebas psicológicas, cambios sociales, es decir, también la cultura del entorno social influye, afecta también a la vida eclesial. Y habría que ver cuáles son las estadísticas de las preocupaciones más grandes que tenemos a nivel social el día de hoy, la violencia, el tema de la corrupción, el tema de, hay que ver ahí cuáles son los indicadores, porque todo eso también permea la cultura eclesial. Ellos mencionan de que obviamente en los años 70, donde hubo mayor índice de cantidad de abusos en la iglesia o de denuncias, es el momento donde la cultura se vivía la cultura, por así decirlo, y más conocido como la cultura hippie, donde el amor libre. Entonces todo eso también va influenciando en la mentalidad y va eh, em, afectando también la cultura eclesial. Y también ver el tema del don del celibato, cómo trabajarlo, cómo hacerlo más integral en la vida de la persona, como un don, como una tarea también, y también la formación con respecto a prevención. Entonces, el informe lanza algunas causas que, si ustedes se dan cuenta, en este informe de Francia del 2021 también dice lo mismo. O sea, el informe de Francia, Estados Unidos y el informe de otros países dan las mismas causas: el encubrimiento sistémico, el abuso de poder, la falta de formación en sexualidad y celibato, la falta de medidas preventivas, la falta de supervisión y transparencia, normalización del abuso que corresponde específicamente a una cultura también social que también el día de hoy es muy permisiva frente al abuso, el maltrato de las personas, la desacreditación de las víctimas versus también la imagen de la institución. Entonces, también lo habla Benedicto XVI en la carta a los católicos de Irlanda, que también enfrenta, yo les pediría que puedan leer ese documento de Benedicto específicamente, que creo que es una carta que expresa dolor, cercanía,
pero también habla de esto, de ciertos factores, procedimientos inadecuados en la admisión de candidatos, insuficiente formación humana, moral, intelectual, espiritual, tendencia de la sociedad a favorecer al clero, la preocupación por el buen nombre de la iglesia, la falta de aplicación de las penas canónicas y la tutela de la dignidad humana. Es decir, el Papa Benedicto en este último punto dice, ya había normas, ya hay pautas de cómo deben actuarse en cada diócesis frente a esta situación y no se ha procedido como debe procederse. Entonces, ya los informes, ya el Papa Benedicto nos habla específicamente de ellos. Y si vamos a la Ratio Fundamentalis, específicamente de la formación del clero, el día de hoy, 2016, también habla de comprender y de trabajar continuamente en esto, en la experiencia propia de debilidad, en los riesgos de sentirse funcionarios de lo sagrado, en el reto de la cultura contemporánea, la atracción al poder y la riqueza, el desafío del celibato, la entrega total al propio ministerio y la insuficiente formación humana, espiritual, moral e intelectual. Con esto que quiero decir, queridos hermanos, es que la formación permanente es muy importante. No es algo accesorio, no es algo temporal, no es algo netamente a lo cual no tengo que echarle el ojo, sino que la formación permanente, porque esto hablo de la Ratio Fundamentalis cuando están los chicos en la formación en el seminario. Lo que yo digo el día de hoy es con cuánta seriedad estamos el día de hoy abordando la formación permanente y tocando también estos temas cruciales para trabajar a nivel de liderazgo, de autoridad que ejercemos nosotros en cada uno de nuestros lugares. Entonces, dejo esta pregunta para seguir en esta reflexión también en este espacio. Entonces, todos estos indicadores nos hablan de lo siguiente, nos hablan de una falla estructural en el sistema de la iglesia. Y esta falla estructural, es decir, estas rupturas que se dan, como ustedes ven un edificio, si ven las columnas y las ven rajadas, es una falla estructural. No rendición de cuentas, y no solamente hablo del tema económico, que también es algo que el día de hoy, yo creo que en los siguientes años va a ser una de las grandes crisis también que hasta la iglesia, la rendición de cuentas en lo económico. También la rendición de cuentas en lo pastoral, cómo rendimos cuenta de nuestra labor en la pastoral, a quién le rendimos cuentas, cómo seguimos en esta cultura también de la mejora continua. El clericalismo y el abuso de poder, entendido como que el sacerdote también es alguien visto como incuestionable, que genera dependencia excesiva por parte de hacia los fieles. Los laicos son pasivos, subordinados, se evita la corresponsabilidad y participación real. Y aquí dejo una estadística que ocurre en Lima, no sé cómo será por allá, pero por ejemplo, aquí tenemos 140 parroquias en Lima y hace 5 años un obispo auxiliar nos comentaba de que solamente el 20% de parroquias tienen consejo económico. Mi pregunta es si nosotros tenemos consejo económico también en otras parroquias, en otros lugares, y si lo tenemos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se articula? ¿Qué rol tiene? ¿Es cosmético o realmente es alguien que ayuda en el discernimiento de la administración de la parroquia? Entonces, hago esta pregunta porque, insisto, es parte, y esto no es algo optativo. El derecho canónico nos sale explícitamente de tener consejos económicos. Entonces, ese tema es algo crucial, algo que nos ayuda. Y en tema de sinodalidad, que los consejos parroquiales también nos ayuden, discernamos juntos la pastoral, la planificación, la orientación de la evangelización en la parroquia. Cultura del secreto y el encubrimiento, la falta de escucha a las víctimas es un tema que la Iglesia todavía sigue trabajando. El cómo canalizamos cómo escuchamos y atendemos a las presuntas víctimas y a las víctimas, los sobrevivientes, y la ausencia de capacitación y mecanismos de prevención. Son lo que podemos denominar las fallas estructurales. El rol del Papa Francisco en los últimos años ha sido muy interesante y eso surge no específicamente de una concepción intelectual, sino de una vivencia que él tiene. En el 2018 él va a Chile a una visita pastoral y ustedes pueden ver la imagen que está ahí y él se enfrenta a que la iglesia chilena no lo recibe, no lo atiende, no lo acoge. ¿Por qué? Porque había el tema de Caradima y que varios obispos lo habían encubierto y que el Papa Francisco había hasta tenido frases infelices específicamente contra las presuntas víctimas y víctimas, diciendo de que él creía en sus obispos, de que él avalaba lo que ellos estaban haciendo, que eran hasta mentirosos. Entonces él minimizó, no atendió a las víctimas cuando fue defensa de la iglesia y no empatía con las personas. Esto, si ustedes pueden ver, ocurrió en varios lugares donde él fue a misas multitudinarias, donde se esperaba 300.000 personas, 400.000, y llegaron casi menos de un tercio
de los fieles a estas misas específicamente en Chile. Esto le lleva a una reflexión, yo lo menciono porque como yo estaba estudiando en Roma, conozco específicamente la historia de este caso. Ya cuando llega a Roma le pregunta a Chicluna y a Bertomeo qué es lo que ha pasado, porque qué es lo que ellos entienden por esta realidad, y le dicen, bueno, es el informe que ya hay sobre cada lima, vayan y hay que investigar. Entonces el Papa Francisco les pide a ellos que vayan es la misión Chicluna Bertomeo, que va a Chile, encuentran todo el desastre que hay a nivel del episcopado, les pide el Papa Francisco a los obispos que vayan a Roma, había un retiro con él, y ahí después les pide también que todos pongan su cargo de disposición y saca a la mitad de los obispos de Chile de sus encargaturas. Pero todo esto pasa por lo siguiente, porque cuando están con Chicluna y Bertomeo hablando sobre las conclusiones, antes de que el Papa comience a investigar, a recibir el informe, le dice, ¿qué es lo que puedo hacer el día de hoy? Y él recibe las víctimas en Roma. Cuando recibe las víctimas en Roma, las escucha y su mirada cambia frente a esta realidad. Su mirada cambia. Y pasa de lo que pongo aquí, de una escucha nula, de no querer y blindar específicamente la iglesia, a una escucha activa, una mente abierta. Comienza a la desinformación de los datos que habían recibido los obispos a contrarrestar, a comparar. Hay una escucha empática, una escucha del corazón, ver con los ojos de la persona de la víctima. Cuando uno escucha específicamente a una víctima, no sé si han tenido ustedes oportunidad de hacerlo, pero cuando uno escucha a una víctima, te cambia la mirada y la percepción de lo que pasa. Uno siente el dolor, la frustración, porque entiende que hay algo roto en el interior de la persona, es específicamente su dimensión espiritual, lo que el día de hoy podemos entender que la ha perdido porque el agresor, el abusador, ha suplantado la voz en su interior, la ha manipulado y el día de hoy no puede distinguir la voz de su agresor de la voz de Dios, que se da en el foro interno, en la conciencia, que es el lugar más sagrado de la persona. Y en muchos casos, y creo que en todos los casos, es irreparable el daño. Hemos destruido, anulado la dimensión espiritual de la persona. Y como ustedes saben, la persona tiene múltiples dimensiones. Si afectamos una de ellas, afecta a todas las demás. Entonces, es algo muy difícil. Él escucha empáticamente y luego hace una escucha generativa, es decir, ok, escuché y ahora tengo que hacer algo. Hay la investigación en Chile, pero luego también al año siguiente llama al primer encuentro específicamente de protección de menores en la iglesia en Roma, donde llama a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar 3 temas: la responsabilidad, el rendir cuentas y el tema de la transparencia. Pueden encontrar todas las ponencias en internet. Fue en este encuentro, ustedes pueden ver a Hans Zollner ahí, pero también envían a una periodista, la mexicana, que habla específicamente de su experiencia, trabajar este tema también de escucha de las denuncias. Solamente voy a mencionar aquí algo anterior que les pido que puedan leerlo con mayor atención después. Es la carta que hace el Papa a Chile después de él haber no escuchado a las víctimas y después de no haber atendido con claridad este asunto. Él envía una carta a Chile que es la carta al pueblo de Dios. A nivel eclesial, obviamente, en la Lumen Gentium, hablar de iglesia como pueblo de Dios es muy fuerte porque después de denominación como misterio, la iglesia como pueblo de Dios es un término, ustedes comprenderán, muy grande y que implica muchas cosas. No puedo guardar acá por tema de tiempo, pero creo que lo dejo acá para que profundicemos en este concepto posteriormente. Y en esta carta a los chilenos le dice específicamente estas palabras de San Pablo sobre si un miembro sufre y todos sufren con él, resuena con fuerza en mi corazón al contrastar de una vez más el sufrimiento vivido por muchos, no pocos, muchos menores a causa de abusos sexuales de poder y de conciencia cometidos por notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia, en primer lugar a las víctimas, pero también a los familiares y a toda la comunidad eclesial, que se llama el día de hoy las víctimas secundarias. Víctimas primarias son las que sufren el abuso sexual de poder de conciencia, etcétera, y también las víctimas secundarias que sean todo creyente o no creyente. En esta misma carta dice, es imposible imaginar una conversión del accionario eclesial sin la participación de todos los integrantes del pueblo de Dios. Es cada vez que hemos intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al pueblo de Dios, construimos comunidades
planes, acentuaciones teológicas, espiritualidades y estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostros, sin cuerpos, en definitiva, sin vida. Esta carta es muy potente, amigos. Les pido que la puedan leer, lo puedan reflexionar. Creo que es una carta del Papa que nos invita específicamente a ello. Me tengo aquí y con este punto, uno más, voy a terminar. Es Hans Zollner, que es un jesuita que deben haber escuchado mucho de él, que aborda esta temática. Él habla para una cultura del cambio eclesial, tres claves: ambientes seguros, procesos seguros y relaciones seguras. Ambientes en sentido de infraestructura y de protocolo, es decir, que nuestras comunidades también a nivel de espacio físico entiendan y comprendan que deben ser seguros para todos. Tienen políticas del cuidado, etcétera. Procesos, es decir, si tenemos canales de atención en nuestras diócesis, en nuestras comunidades religiosas, en nuestra parroquia para cualquier tipo de denuncia. Y también relaciones seguras, el trato digno a toda persona, el tema del cuidado de los límites, entre otros. En el respeto de la dignidad, comprender también estos códigos de conducta que también deben regular específicamente cada uno de los espacios que también tenemos pastorales. Entonces, él habla de estos tres elementos para comprender y entender que el cambio cultural pasa específicamente por estos tres puntos: ambientes seguros, procesos seguros y relaciones cada vez más seguras. Voy a exponer, la Comisión Pontificia obviamente nace específicamente para cuidar o más bien proponerle al Papa directamente algunas políticas, algunas acciones que se pueden trabajar en la Iglesia en todo lugar, una cultura del cuidado, es decir, la cultura que permite que la evangelización caiga en buena tierra y pueda ser fructífera. Entonces, yo dejo esto acá para que ustedes entiendan lo siguiente. Se ha hecho pruebas de estas 10 líneas, por así decirlo, de trabajo, líneas guía. Van a reducirse a 7, les pongo las 10 acá, pero van a reducirse a 7 para el próximo año. Justo el otro día estoy hablando con el experto en América Latina de la Comisión Pontificia, me dijo que van a reducirse porque quiere ser un poco más breve en la dinámica. Estas pruebas pilotos se han hecho en 4 países del mundo y las políticas son las siguientes. Línea guía 1, el compromiso a nivel de liderazgo y cultura eclesial. 2, ambientes seguros, es decir, entornos físicos y virtuales. Esto es un tema interesante, que promueven seguridad y cuentan protección adecuada. Línea 3, la vinculación con los sobrevivientes y familias. 4, respuesta y gestión ante las quejas y acusaciones. 5, la sensibilidad cultural, es decir, cómo hacemos que la cultura del cuidado sea parte de nuestra vida también parroquial y comunitaria. 6, las políticas y procedimientos que respaldan la seguridad hacia los menores y personas vulnerables. Administración del personal, línea 7. 8, educación y formación continua. 9, personas informadas y empoderadas. Y 10, mejora continua. El día de hoy la página web específicamente de la Comisión Pontificia no la van a encontrar porque está en una transición. Antes estaba en .org y el Vaticano ha pedido que esté en .ba. Entonces está en transición en estos días. Cuando ya puedan ver la página, van a encontrar este documento sobre las 10 líneas guías. ¿Por qué le digo que lo puedan leer? Porque ahí, además de cada línea guía, hay criterios e indicadores. Entonces, estos indicadores me pueden ayudar a mí cuando ustedes revisen en cada una de las líneas cómo está mi parroquia, mi comunidad, mi diócesis con respecto a esta cultura del cuidado, y creo que podemos también ayudarnos a una evaluación también comunitaria sobre ello. Creo que también nos da ciertas pautas hacia dónde podemos también mejorar en nuestro ejercicio de la responsabilidad que tenemos a nivel de la institución. Pues primero que todo a ti, Joaquín, muchas gracias por toda esta preparación, por toda esta organización, esta coordinación, y a cada uno de los expositores un gran agradecimiento. Aprendimos muchísimo, muchísimo, y sobre todo nos motivaron para seguir estando pendientes de este tipo de formaciones. A cada uno de los hermanos que estuvieron también presentes y a los que estarán también motivados para escuchar la grabación, un Dios les pague, y esperamos que también, como para mí, para ustedes haya sido un momento de llenarnos de espíritu, de reflexionar y de ponernos
en manos de ese Espíritu que nos invita a ser disciplinados como discípulos de Cristo. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Un resto de día bendecido. Muchas gracias.